Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Reset, eh, conversaciones para pensar futuros posibles. Un poco el objetivo de estas charlas es reflexionar acerca de cómo podemos reinventar o reorientar nuestra práctica curatorial, artística, pedagógica, para dar respuesta a contextos de crisis. Y para eso invitamos hoy a Alejandro Ceballos y Natalia Sandoval, quienes desde Ecuador aceptaron con, nada, agradecemos muchísimo haber aceptado participar de nuestro ciclo. Estamos muy entusiasmadas con su participación. Los conocemos y conocemos su trabajo, así que ojalá que puedan también disfrutar y conocerlos más en profundidad. Ellos proponen, bueno, el título original que ellos habían propuesto y que por cuestiones de espacio en los flyers no pudimos poner, pero que vale la pena recuperar para introducir un poco el tema de la charla, era Al diablo con nuestras buenas intenciones, reflexiones sobre los supuestos efectos positivos del arte y la mediación en un contexto de deriva autoritaria global. Y bueno, a partir de ese tema, ellos proponen y van a invitar a lo largo de esta presentación a reflexionar acerca de los riesgos de neutralización que corren las prácticas situadas entre el arte y la educación cuando están permeadas por los discursos de efectos positivos, entre comillas, que con tono conciliador terminan encubriendo las conflictividades, negatividades y asimetrías propias de todo intento por relacionar instituciones culturales con territorios y comunidades. Entonces, un poco la idea es también proponer no resolver esos conflictos ni tensiones, sino tácticas o formas de habitar esas tensiones. Eso es un poco el tema general. Y bueno, ahora no sé, Nati, si vos querés presentar. Dale, voy a leer las bios de los invitados. Eh, Alejandro Ceballos estudió artes en la Universidad Central de Ecuador y antropología visual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Coordinó el área de investigación y mediación comunitaria de la Fundación Museos de la Ciudad de Quito entre 2011 y 2016. Junto a María Elena Tasiguano y la Asociación de Trabajadores Independientes Rucunapac Yuyay del Mercado San Roque, trabajó en talleres de bordado y educación popular desde 2016 a 2019. Entre 2021 y febrero de 2024, coordinó el Museo de la Ciudad de Quito. Es miembro de la red Another Road Map School, en donde desarrolla una investigación sobre referentes, prácticas y discursos de la educación popular y comunitaria y su posible relación con el campo de la educación artística y la mediación cultural. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito, y director de investigación y pedagogía en artes de la Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador. Con respecto a nuestra otra invitada, Natalia Sandoval, ella es historiadora y docente, investiga la lucha de clases, las políticas del deseo y los regímenes de verdad en torno al cuerpo. Asumió tareas investigativas, curatoriales y de guión en distintas exposiciones en museos. Actualmente dicta la materia de civilizaciones antiguas en la carrera de Historia de la Universidad Central del Ecuador. Ha colaborado en proyectos editoriales del Archivo Metropolitano de Historia y la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue investigadora del Museo de la Ciudad de Quito. Muchas gracias, un placer que estén aquí hoy con nosotros. Así que bueno, cuando quieran podemos comenzar y no sé si tienen para presentar pantalla o... Hola Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a la Rosario por coordinar la invitación y a todo el equipo que organiza el Reset. Muchísimas gracias Natasha eh, por estar aquí y compartir este momento.
Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas que nos regalan este momento de conversación. Em, para nosotras es un placer, es un honor. Hemos visto ah, algunos capítulos del programa Reset. Por aquí han pasado algunas amigas y amigos a los que les tenemos mucho cariño y de quienes hemos aprendido mucho. Entonces, eh, pues la invitación ha sido un honor. Eh, Quisiera hacer una pequeña precisión. La última vez que yo estuve aquí, estuve efectivamente trabajando en la Dirección de Pedagogía e Investigación de la Universidad de las Artes. Sin embargo, ya no ocupo más ese cargo. No entraré en detalles, pero hay un fuerte recorte presupuestario en las universidades públicas del país. Y eso sumado a unos giros de voluntades políticas, ahora soy un trabajador por cuenta propia. Am, como dijo Natalia, Natasha y yo nos conocimos cuando trabajamos juntos en el Museo de la Ciudad de Quito, que es un museo de historia de la ciudad ubicado en pleno centro histórico. Y, y una de las cosas que nos propusimos es cambiar el relato de la sala del siglo XX, la sala que habla de la incorporación a la modernidad de la ciudad. Una sala que tenía vicios marcados de racismo, de clasismo. em, y después de ese periodo, nosotros fuimos desvinculados. Vamos a intentar mencionar un poco esa controversia. Am, pero hemos aceptado esta invitación justamente por eso, porque nuestra salida de un proyecto de mediación cultural fue un tanto abrupta y no hemos tenido el tiempo para hacer una escritura reflexiva a propósito de ese momento. Entonces, cada vez que hay una oportunidad, intentamos aprovecharla para revisar esa experiencia. Vamos a intentar referirnos a eso, entre otras cosas. Am, y, y antes de comenzar, me voy a permitir hacer un preámbulo breve. La verdad es, más que un preámbulo, es una solicitud. Generalmente estamos involucrados en espacios educativos. Generalmente resulta inquietante tener la palabra durante tanto tiempo en una charla que intenta ser un compartir y un intercambio. Entonces pensé que podríamos contrarrestar ese efecto del monólogo pidiéndoles responder una pregunta. Es una pregunta que la voy a poner en la pantalla. Um, ok, está aquí. Se puede ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Ok. si querés, Alejandro, si podés ponerlo en pantalla completa, mejor. Así, ahí va. Ups, no. Ah, en presentación, ¿no? Sí, necesito tener otro documento abierto. Ah, no, Entonces, está bien. Bueno, no te preocupes, sí, porque si no, no puedes verlos. ajá. Ok. Ah, Quisiera dar un poquito de contexto sobre esta pregunta. Escuchamos a las compañeras de la red de conceptualismos del sur decir, estamos en un tiempo de hacer preguntas más que ofrecer afirmaciones.
esto lo han dicho en una campaña reciente para recoger preguntas. Y ellas apuntaban ahí, ah, porque preguntar no paraliza, activa, porque preguntar no cede espacio al dogma, lo interrumpe. Preguntar no clausura el mundo, lo siembra. Las preguntas permiten, en ese sentido, pensar juntos, pensar en movimiento, decía la Ana Julia Bustos, es decir, pensar mientras hacemos, pensar mientras caminamos, pensar mientras estamos incluso dudando de lo que estamos haciendo. Las respuestas siempre van a ser provisionales, situadas, muy locales, muy moleculares. Hace algunos años atrás conocí un colectivo, el enlace está ahí, microsillón, que en castellano quiere decir algo así como microsurco, como los surcos de un disco de vinilo. El colectivo está conformado por Marianne y Olivier, que están radicados en la ciudad de Zúrich. Cuando los conocí, ellos estaban trabajando en un archivo, en el archivo que había dejado Paulo Freire en su oficina cuando estuvo exiliado en esa ciudad a causa de la dictadura militar brasileña. Frente a la correspondencia, las cartas y los apuntes que había dejado Paulo Freire en su oficina, ellos se preguntaban, ¿qué recepción hubo de las ideas de Freire en la ciudad o la falta de recepción que hubo de su estadía en la ciudad? Eh, en el año 2020, Marianne y Olivier invitaron a un grupo de artistas, educadoras, activistas, profesoras y profesores a contestar esta pregunta que en este momento tú estás leyendo en la pantalla. La pregunta no la formulamos nosotros, la formuló Marianne y Olivier. Am, esta acción se derivó de su estudio del archivo y estuvo principalmente inspirado en el concepto de tema generador, que son estos temas relacionados con la vida cotidiana, con los intereses, con lo que se siente urgente, que estamos experimentando. En ese sentido, las preguntas freirianas siempre piden tomar posición sobre qué es lo que queremos aprender juntos. Las preguntas que surgen desde esta perspectiva habilitan pensamiento situado, especulativo y en colectivo. La visión que tiene Freire sobre las preguntas, am, quizás proviene de Marx. Yo escuché que Marx diseñaba encuestas obreras, un conjunto de preguntas, un cuestionario, que no tenían la función de recoger información, que abandonaban una supuesta neutralidad. Las preguntas estaban formuladas de tal manera que los obreros pongan en palabras las condiciones que están experimentando. Y que se dan como naturales, que permitan compartir y comparar experiencias comunes, deseos comunes, preguntas que quizás activan una esperanza, am, de pasar a una práctica, a una acción. Ok, am, en definitiva, la pregunta que tienes ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mm. Ah, eh, ese es el texto que inspiró la pregunta
de Marianne Olivier, donde se ve una ilustración de Paulo Freire, Ivan Illich haciendo autostop en la carretera, como en una deriva. Y, y esta es la invitación que hizo Marianne de Olivier. Las respuestas que recibieron a la pregunta se transformó en esta especie de mantel, en donde se reunía un grupo de personas a pescar con esta tira de madera, a pescar una ficha que estaba jugando en el tablero. Ah, las preguntas, las respuestas de esas educadoras luego devenían en más cartas de los participantes que se guardaban en esta especie de mochila de viajero muy precaria. Ok, ese es nuestra invitación de partida. Me gustaría pedir que quienes se sientan motivados tomen nota de esta pregunta. La voy a poner en el chat también. Y durante la charla, ojalá puedas paralelamente ir pensando una posible respuesta provisional que nos gustaría alimente nuestra conversación de la parte final. Am, eso. Sí, no hemos coreografiado, pero más o menos nos hemos organizado y pensé que, Natasha, tú quieres ahora hacer quizás una recapitulación de nuestra última conversación. Sí, muchas gracias por esta invitación tan importante, Rosario, Natalia, a las personas que están detrás de abrir espacio para discusiones tan relevantes como esta. En realidad, la invitación nos ha agitado mucho porque no es un espacio conciliador en el que nos hemos movido, en el que estamos ahorita parados. Entonces, la potencia de este encuentro radica en que sí nos ha desacomodado mucho y hemos tenido álgidas conversaciones del Alejandro y yo para traer lo que ahora queremos compartir con ustedes. Y bueno, la última vez que estuvimos juntos en una conversación como esta, Alejandro y yo terminamos en un lugar de algún modo desestabilizante, no porque se tratara de un callejón sin salida, sino porque habíamos llegado a una pregunta que no quisimos responder demasiado rápido y que era más honesto dejarla flotando. Así que hoy quiero retomar esa pregunta. Como el presente transcurre tan rápido, ya no estamos en el mismo contexto que en el que estábamos en ese momento. Hoy las cosas han cambiado. Quizá eso nos exige revisar algunas de las cosas que en ese momento dijimos. La sesión anterior partió de un caso concreto que fue nuestro trabajo con las hierbateras de la plataforma Primero de Mayo en San Roque, en Quito. A partir de ese caso comenzamos a articular algo que, si pudiera sintetizarlo en una sola frase, sería algo como: las instituciones culturales progresistas tienen la capacidad de producir pequeñas experiencias significativas y al mismo tiempo reproducir, a veces agravar las condiciones estructurales de violencia que pretenden transformar. Quizás ese era el núcleo, esa era la tensión central que abordamos en esa charla. No la nombramos de esa manera en ese entonces, pero es eso, es la paradoja en la que nos movemos dentro de las instituciones culturales progresistas. En ese marco dijimos varias cosas importantes, dijimos que el discurso decolonial, tal como fue apropiado por las instituciones culturales, contiene trampas que no son accidentales, que están inscritas en la lógica de la legitimación institucional. Dijimos que el problema no era la hipocresía de de los funcionarios culturales bien intencionados. De hecho, tienen muy buenas intenciones, por eso de ahí viene el nombre que habíamos propuesto para la charla. En realidad, el problema no está ahí, sino en algo más estructural, y es que el Estado capitalista tiene una capacidad
importante para financiar su propia crítica y administrar su propia máscara progresista. Es decir, el Estado mismo se reviste de un aura de inclusión, de radicalidad, de participación, de diversidad, que encubren su naturaleza de aparato de dominación de clase y que a su vez el Estado define las reglas con las que va a operar la resistencia a lo que el mismo Estado haga. Dijimos que trabajar en una institución municipal, mientras ese mismo municipio persigue sistemáticamente a las trabajadoras populares con las que hacemos los proyectos, genera una contradicción que no se resuelve con un mejor diseño de proyectos ni con una mayor sensibilidad política. Y dijimos que la pregunta relevante no era cómo escapar de las contradicciones, sino qué contradicciones pueden ser tácticamente productivas dentro del trabajo y cuáles pueden ser paralizantes en nuestro oficio. Eso fue lo que dijimos, eso fue lo que dejamos flotando indirectamente. Em, es posible que esas contradicciones se puedan resolver dentro de los propios marcos institucionales. Y esa es una pregunta frente a quienes piensan que la batalla se libra completamente por fuera del Estado y sus instituciones. Todavía no sabemos responder si es posible pelear dentro, pero hoy queremos esbozar algunos elementos para responder dentro de un contexto que cada día se vuelve más urgente, más crudo, en varios sentidos también, por suerte, más clarificador. Y entonces quiero más o menos armarnos un mapa de dónde estamos ahora. Am, Sabemos que América Latina lleva varios años atravesando lo que algunos llaman un segundo ciclo reaccionario. El primero fue el de los golpes militares del siglo XX. Este tiene otra textura, es más difuso, es más mediático, ha permeado mucho más el sentido común. Ya no necesita llegar con tanques militares, a veces llega en forma de encuestas, de TikToks, contenido de redes sociales, con figuras que logran convertir con bastante éxito el resentimiento popular en un odio vertical hacia los pobres, hacia las mujeres, hacia los indígenas, hacia cualquier forma de diferencia y de disidencia que pueda ser convertida en chivo expiatorio. Y Ecuador es un caso particularmente ilustrativo de esto. Por eso vamos a enfatizar hoy en nuestro país, aunque lo que digamos claramente tiene resonancias en toda la región. El Estado ecuatoriano carga con una historia que nunca terminó de procesar, ni cultural ni políticamente, la matriz hacendataria que estuvo en el origen del Estado. La matriz hacendataria no es una metáfora, la matriz hacendataria no fue solo una forma de organización económica colonial, sino una forma de organización del poder, de la subjetividad, de las relaciones entre quienes mandan y quienes obedecen. Es un tipo de patronazgo que gobierna administrando jerarquías que perpetúan formas de servidumbre, de clientelismo, de compadrazgo, de conveniencia, de vigilancia moral. Y entonces las instituciones culturales en ese marco no son espacios neutros de representación, sino que son parte del dispositivo de administración simbólica de la servidumbre. Y a eso hay que agregar una capa que en los últimos años se volvió imposible de ignorar y es la penetración del crimen organizado en las propias estructuras del Estado. Entonces no hablo de una corrupción difusa, que eso siempre existió, sino de algo cualitativamente diferente, que es la captura de territorios, de economías, de instancias institucionales enteras por parte de organizaciones que operan con lógicas criminales y que generan en amplios sectores de la población una reorganización del miedo, de la lealtad, de lo que significa protección. Entonces, cuando el narco llena el vacío que el Estado dejó en los territorios, el narco que ahora se junta con el Estado y cuando ese mismo Estado
ya no puede ser leído como una instancia puramente burocrática. Las preguntas sobre el trabajo cultural toman una dimensión completamente diferente. Y adicional a todo esto está lo que algunos llaman el fascismo popular, que no es el fascismo de masas organizado en torno a un Estado centralizado del siglo XX, sino algo más cotidiano, más difícil de nombrar y de resistir. Es una violencia que se expresa en el respaldo electoral a figuras autoritarias, como nuestro actual presidente, como el presidente de Argentina, en el linchamiento físico y simbólico a los que no empatan en la norma y en la normalización del discurso de exterminio hacia los sectores más vulnerables. Ese filofascismo no necesita uniforme porque ya tiene la mayoría de usuarios de redes sociales. Entonces, ¿qué significa trabajar en instituciones culturales en ese contexto? Es lo que básicamente nos trajeron a pensar Rosario y Natalia hoy. ¿Qué significa pensar en programación, en mediación, en inclusión, cuando la economía moral y política en nuestros países se mueve de esta manera? Entonces tengamos esa pregunta con la que inicié yo esta parte, que ¿es posible construir algo transformador dentro de las instituciones del Estado? Esa pregunta se vuelve más urgente porque la ofensiva reaccionaria avanza exactamente sobre los terrenos que las instituciones culturales progresistas dicen defender. Los fascistas operan sobre la memoria, sobre la identidad, sobre el patrimonio, sobre la diversidad. Es una pregunta compleja porque el Estado que penetra las instituciones, como dije, ya no es solo el Estado capitalista, sino que es el Estado permeado por el narco, con una cultura política sendataria y con una pulsión autoritaria creciente. Ahí es donde, con todas las reservas que ya vengo acumulando, quiero recuperar a Gramsci como un interlocutor incómodo. Y lo digo con reservas porque, como van a ver en el transcurso de esta conversación, el vocabulario gramsciano tiene una vida institucional propia que no siempre es inocente. Gramsci distinguió, y aquí va como una cápsula teórica muy, muy breve, distinguió entre dos formas de lucha política: la guerra de movimientos, que es el asalto frontal, es la toma del poder estatal por la violencia, es la confrontación directa. Esa la distinguió de la guerra de posiciones, que es una lucha más lenta, más dispersa, por ocupar espacios en la sociedad civil, por construir un sentido común alternativo, por acumular de forma paciente las condiciones subjetivas y organizativas para que una transformación más profunda sea posible. En sociedades con una trama institucional densa, con universidades, con medios, con iglesias, con museos, con organizaciones culturales, Gramsci argumentó que ninguna revolución es duradera sin ese trabajo previo de construcción de hegemonía popular. Entonces, ese concepto ha sido bastante útil para las y los trabajadores de la cultura. Nos permite leer lo que hacemos en instituciones culturales como algo más que gestos simbólicos o con complicidad desde la posible resignación. Entonces, lo que hacemos puede ser visto como un trabajo en campo, en un campo de disputa. Nos da un lenguaje para hablar de la paciencia táctica, sin que eso parezca una derrota. Pero esto quisiera dejar suspendido para que volvamos a nombrarlo al final. El concepto gramsciano, que ha sido bastante útil para nosotras, también puede tener sus propias trampas. Y la más peligrosa no es teórica, sino que es práctica. Es lo que pasa cuando los conceptos de intelectual orgánico, de trabajo con lo popular, de construcción de hegemonía, se pueden volver el vocabulario de la burocracia cultural que administra exactamente el sistema que dice disputar. Hay que ponerle atención cuando el lenguaje gramsciano se convierte en el escudo retórico de quienes tienen el poder institucional para definir qué cuenta
como trabajo legítimo y qué no. Cuando la guerra de posiciones se transforma en administración de posiciones ya conquistadas a favor de un partido, de una bandera, en esa medida, quizás nuestra pregunta también tiene que ver con quién más está usando ese mismo lenguaje militante en las mismas instituciones para exactamente el propósito contrario. Esa es una pregunta que hemos traído a esta conversa. Y ahora le voy a dar otra vez el micrófono a Alejandro, porque vamos a hablar de algunos ejemplos, unos casos concretos en los que nos movimos en el Museo de la Ciudad. Gracias, Natasha. Oye, quería proponerte si es que pudieras recuperar esas preguntas y ponerlas también en el chat para tenerlas a la mano. Y, y ojalá pudieran darle una mirada a la charla que ofrecimos hace unos meses atrás, porque yo me quedé con algo que has dicho, Natasha. Las instituciones culturales que se piensan a sí mismas como progresistas podrían tener una capacidad para habilitar ciertos cambios, ciertos movimientos, pero al mismo tiempo corren el riesgo de agravar o de entorpecer los procesos y las comunidades con las que dicen estar comprometidas. Eso ha dicho la Natasha en este momento, y para quien no escuchó la charla anterior, quizás es difícil, am, eh, no sé, quizás lo voy a graficar muy brevemente, porque en el año 2022 trabajamos con una asociación de mujeres comerciantes de plantas medicinales. Desarrollamos distintas actividades para dar relevancia a su oficio en calidad de mujeres que cuidan la salud, ah, y que están siendo perseguidas sistemáticamente por políticas de turismo y seguridad en la ciudad. Ah, no queríamos romantizar el oficio, y entonces como museo tramitamos los permisos necesarios para que ellas puedan ocupar un pedazo de calle que legalmente está prohibido para un vendedor ambulante. Y esa intuición derivó en que comerciantes populares que sostienen economías populares em, eh, se sientan motivadas, incluso hasta empujadas por nuestras buenas intenciones, a tener que darle un giro a su producto para que se adapte a unos nuevos consumidores de clase media que iban al museo. Y en ese sentido, eh, nuestra buena intención terminó siendo una desactivación un poco del carácter contestatario del comercio popular, ah, ligándola a circuitos de economía neoliberales. Ok, quería decir eso porque es probable que alguien quedó perdido en esa. Y ok, am, sí, vamos a intentar mostrar un par de cosas que esperamos grafique o le agregue algo de luz o complejidad a lo que ha dicho Natasha. Y todas son historias muy domésticas. No son proyectos muy grandes ni movimientos muy grandes, pero los trajimos porque quizás ayuda a graficar. Am,
El museo donde trabajamos con la Natasha tiene una largo historial de presencias desconcertantes. Como presencia desconcertante en la medida de que pone en evidencia que las instituciones culturales que se dicen públicas, abiertas para todos, en realidad suelen estar tomadas por identidades muy específicas y en algunos casos por identidades que son dominantes. En el Museo de la Ciudad llegan cerca de 70.000 personas al año. Supongo que esa es una tasa media en el ecosistema de museos, pero es interesante porque más de la mitad son niños, niñas, estudiantes que llegan sin posibilidad a resistirse, llegan obligadas por sus profesoras a visitar como parte de sus estudios del Museo de Historia. Otro gran porcentaje son familias, mayoritariamente blancas, mestizas, clase media, heteronormadas, habitantes de sectores urbanos. Yo me atrevería a decir familias católicas que buscan ocupar su tiempo libre en actividades que consideran culturales o educativas. Su visita suele formar parte de un circuito turístico típico en el centro de la ciudad. La ampliación de públicos la ampliación de públicos, la llegada de nuevas audiencias, la relación con comunidades o grupos marginados, lo que en marketing se conoce como target, ha sido impulsada por diversas agendas. En Quito, por supuesto, la industria turística privada, desde la Declaración de Patrimonio Cultural de la ciudad. Ah, eh, pero otra agenda tiene que ver con el discurso de democratización de la cultura de las instituciones públicas, que sigue siendo un factor primordial en la toma de decisiones de los funcionarios. Llevar arte, cultura al mayor número de personas posible, eh, eh, de alguna manera genera una justificación de una razón de ser. Finalmente, están las trabajadoras y trabajadores eh, de la cultura que desde una posición crítica y con esfuerzos sinceros se implican para poniendo en juego sus propias emociones y vínculos afectivos, se implican en reconocer esto, que las instituciones han sido históricamente espacios exclusivos y excluyentes. Y desde esa posición intentan abrirlas a grupos que han estado históricamente marginados o llevar el museo hacia esos territorios. En ese contexto, definir la audiencia, el público o el grupo interlocutor es siempre una tarea ambivalente y contradictoria. Y por supuesto profundamente política. Abrir e invitar a personas y grupos que no vienen por cuenta propia implica el riesgo de reproducir lógicas civilizatorias paternalistas, pero no hacerlo reproduce la exclusión histórica de las instituciones culturales y artísticas. No abrir la puerta a esos grupos que no vienen por cuenta propia definitivamente impide cuestionar el rol social de esta institución. Teniendo en mente esta cuestión, quería contarles que las imágenes anteriores son un grupo de artesanas, artesanas populares que fabrican dulces tradicionales de Quito. Ellas fueron invitadas por el museo cuando un historiador trabajaba en torno a la gastronomía quiteña. Después de esa invitación, los 20 años subsiguientes, ellas volvieron al museo y organizan desde entonces la fiesta de los dulces. En el año 2023, vol- nosotros estábamos ahí ya en ese momento y volvimos a organizar esta fiesta, pero una colega educadora del museo, Carolina Enríquez,
trabajaba simultáneamente en el museo con un colectivo de mujeres en condición de movilidad humana. Y ese pequeño colectivo de mujeres migrantes manifestaron su interés en también vender dulces en esa feria. Nosotros pensamos que era una gran idea, y al mismo tiempo esa idea sencilla nos hizo caer en cuenta de algo que es importante. La feria que el museo había sostenido durante 20 años se apoyaba en dos supuestos. Por un lado, abrir el espacio a un grupo de mujeres artesanas populares, y por otro, la idea de que existen dulces quiteños, auténticos. De esa manera, reforzando el estereotipo de quiteñidad, esa identidad cerrada, coherente, que en Quito generalmente ah, menosprecia lo rural, lo provinciano. Nos hizo caer en cuenta que, por supuesto, la gastronomía quiteña es en realidad una confluencia de recetas, de memorias migrantes, de productos e ingredientes de diversas procedencias. Quito en sí misma es una ciudad migrante. Ok, para cerrar este primer ejemplo, ah, el punto de esta historia es que cuando hemos intentado vincular a esas asociaciones de cocineras migrantes y esa asociación de cocineras que provienen de comunas indígenas de la ciudad, las dulceras que se autorreconocen como auténticas y tradicionales, am, han puesto una carta solicitando el puesto de las personas del museo. Am, lo que argumentaban es que se está trabajando en contra de la tradición, que se está contaminando el concepto de dulce propio, que se les está abriendo posibilidades a personas extranjeras y por tanto robando posibilidades de trabajo a las artesanas locales. El incidente fue tenso y difícil de manejar, pero lo que yo quiero rescatar es que la tensión provocó y activó a algunas de las educadoras del museo a hacerse cargo de un encuentro muy incómodo. Dulceras tradicionales y dulceras artesanas migrantes tuvieron que sentarse en repetidas ocasiones a tratar de poner sobre la mesa sus diferencias, y luego fueron invitadas a participar a una serie de talleres de reconocimiento mutuo, donde donde las educadoras habían preparado dinámicas para hablar de sus proveniencias y de sus recetas. De hecho, compartieron la mesa, eh, probando lo que cada una hacía. Las educadoras del museo tuvieron la idea de hacer una encuesta, que podríamos decir una encuesta militante dentro de los usuarios de esa feria de dulces, eh, para tratar de recoger una voz que muestra que a la gente le gusta la diversidad, que les parece interesante estas nuevas identidades en la feria. La feria se sigue organizando. Ya no tiene un foco central en este encuentro entre artesanas tradicionales y migrantes, pero hace un momento que hablé con una colega que trabaja aún en el museo, me ha dicho que hay la presencia aún de algunas de las asociaciones. Am, He traído estas imágenes, aunque las voy a pasar rápidamente para no comer más tiempo, ah, porque creo que es antesala de otro caso que quiero referirme. Pero
el Museo de la Ciudad tiene una capilla patrimonial desacralizada donde María Galindo ha lanzado su libro Feminismos Bastardos. Am, y la verdad es un chiste y se le ha acusado al museo de organizar espectáculos, danzas satánicas. Am, Cuando organizamos una exposición en torno a las manifestaciones de octubre de 2019, el colectivo Guayaqueer elaboró uno de los afiches que se expusieron aquí. Am, y la reacción fue nuevamente señalar con un juicio demoledor por qué están estas imágenes en el Museo de la Ciudad. Am, ok, ahí voy a hacer una pausa eh, y no sé, Natasha, si quieres que vayamos revisando las imágenes de la sala del siglo XX y Solo comentándolas. Solo quisiera dar algunos elementos que ayuden a situarnos más en de dónde, por qué se detonaron todas estas discusiones y por qué llegaron a puntos tan álgidos entre las personas participantes. Y solo para dar así un rápido algunos elementos de contexto, quisiera contarles que Quito es una ciudad como es andina en realidad y tiene una historia colonial bastante violenta, se ha constituido como una especie de neurosis identitaria. Entonces la gente ha buscado como una muletilla autodenominarse mestiza para alejarse de lo indígena. Todo lo que es indígena o está asociado con lo indígena en Quito despierta muchísimo rechazo. Entonces, estas dulceras, artesanas, quiteñas, em, todo el tiempo están hablando en nombre de esta identidad genérica que es la quiteñidad y es algo que sienten que tienen que defender con uñas y dientes frente a las migrantes venezolanas que en ese momento habían llegado con mucha fuerza por toda la crisis que estaban enfrentando en su país y frente a las cuales el museo no podía desentenderse. Em, en medio de esa neurosis racista, también me gustaría nombrar algo para que imaginen cómo es el Museo de la Ciudad, que está en un lugar muy complejo de la ciudad. Es un edificio patrimonial que fue el primer hospital de Quito, em, pero está rodeado de es un contexto atravesado por muchísimo comercio popular, informal. Em, También hay muchísima delincuencia, hay muchísima prostitución. El museo quizás es como el lugar blanqueado, donde se ha intentado mostrar una cultura sin contradicciones y entonces los turistas llegan al museo a enterarse o llegaban al museo a enterarse de una historia de Quito que contrasta radicalmente con lo que uno encuentra en los alrededores del edificio. Y entre los alrededores del edificio están estas mujeres comerciantes populares con las que trabajamos en el proyecto Territorios que Sanan, que es el que ha mencionado Alejandro. Em, que son básicamente las yerbateras, con las que él ya tuvo toda una trayectoria previa de trabajo antes al que yo me vinculé después. La presencia de estas mujeres en el espacio público es constantemente disputada. Sus formas de organización son tratadas como informales, como ilegales, como obstáculos al orden urbano. Entonces, nuestro punto de partida en territorios que sanan era hacer visible su aporte al patrimonio, a la cultura, a la salud de la ciudad. Eh, pero nos propusimos desde el inicio ir más allá de la visibilización museográfica, porque no queríamos quedarnos en el puro gesto representacional y no queríamos reproducir la lógica extractiva de la institución.
Entonces quisimos ir más lejos y promovimos la creación de esta cooperativa de secado de plantas medicinales que mencionó Alejandro, con técnicas más eficientes, con gestión de residuos en clave de economía circular, con reconocimiento formal de las recolectoras, todo bajo un paradigma que colocaba el cooperativismo, el saber hacer y los deseos de las hierbateras en el centro, pero si bien hubo momentos significativos en el proceso, em, también hubo, se detonaron estas contradicciones que mencionó Alejandro, como el hecho de que la cooperativa empezó a querer convertirse en una marca y la inserción en el circuito formal de comercio, ¿no? Em, en términos convencionales de desarrollo, ese era exactamente el resultado exitoso que el proyecto prometía y las mujeres estaban efectivamente ejerciendo su agencia. Sin embargo, algo parecía extraño porque al volverse emprendedora se produjo una tensión con su rol como comerciantes populares y ahí el mercado, que los mercados en Quito enfrentan muchísimos problemas, ese espacio vulnerable, pero de economías que exceden la lógica mercantil pura, de intercambios que no tienen precio fijo, hay mucho regateo, los saberes no se patentan, el mercado empezó a ser desplazado por el deseo de insertarse en el circuito del comercio formal, frente al cual el mercado popular había sido justo una alternativa. Entonces, eso fue la demostración de algo que fue difícil de ver para nosotras y fue em, que toda iniciativa que busca mejorar las condiciones materiales de sectores populares sin cuestionar la forma mercancía termina siendo capturada por la lógica del capital, incluso cuando nace de las mejores intenciones transformadoras. Nosotras habíamos sido de alguna manera el vector de esa captura, pero la contradicción todavía más fina de ver era que el museo de la ciudad obtuvo de todo esto un capital simbólico inédito. El museo demostró su compromiso, se posicionó como un espacio transformador que va más allá de la representación. Mientras tanto, nuestros salarios eran pagados por el municipio de Quito, el mismo municipio que organiza la persecución de las comerciantes populares que estábamos retratando en las exposiciones. Y nunca pudimos ser completamente honestos con las hierbateras sobre esa contradicción. Em, para mantener nuestro trabajo teníamos que oscurecer la operación política más importante, digamos. No lo digo para autoflagelarnos, sino para ilustrar algo que yo dije al inicio, que es que el Estado capitalista financia su propia crítica. Esa es la forma específica en que gestiona sus tensiones internas. Es el funcionamiento del sistema. Y bueno, perdón, mi perrito está queriendo intervenir. Em, bueno, ahora hablemos sobre la sala del siglo XX. Dale, creo que vamos un poco ajustados de tiempo. Entonces, bu- creo que vamos a... En la sala del siglo XX, quizás es importante mencionar que no es una sala que construimos museológicamente y museográficamente de cero. Es una sala que ya existía en el museo. De hecho, fue inaugurada en el año 2017, me parece. Quizás en uno de los momentos más álgidos de la lucha del comercio popular por el derecho a trabajar en el centro histórico. Habían planes de sacarlo del centro. En ese año inauguró la Sala del Siglo XX. Yo traje una colección de fotos
casi todas están en código a la izquierda, es como era la sala del siglo XX y a la derecha pequeñas operaciones, casi como acupuntura sobre esa museología. Am, y aunque sean movimientos muy pequeños, nos gustaría pensarla como pequeñas estrategias que pudieran aplicarse a otra escala y a otros formatos, no necesariamente el museológico. Creo, no sé, vamos a ver. Em, este es un diorama típico de la sala del siglo XX, mostrando la llegada del transporte público. Em, lo único que hicimos es sobreponer una capa que nos habla de la presencia de la fiesta popular que en ese momento no tenía lugar en la sala del siglo XX. Y yo voy a ir así a lo bruto y no sé si luego, Natasha, tú me ayudas poniendo por ahí, como has hecho, unos puntos para contextualizar. Nuevamente la misma operación. A la izquierda tenemos un rincón de la sala del siglo XX, que el tema, el objeto era mostrar la llegada de la línea blanca como un factor de modernización de la vida doméstica. Y la verdad, no hicimos más que sobreponer a ese espacio esa pregunta que pueden leer ahí. Am, la- la- este, este es otro rincón de la sala del siglo XX, un listado de parroquias rurales y las comunas indígenas que algunas de estas parroquias tienen, la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad y una colección de muñecas de estilo etnográfico del siglo XIX. Finalmente, hemos retirado todas esos objetos y esas imágenes y hemos comisionado a la Asociación de Mujeres Agrícolas de la comuna de Llano Grande, que trabajaron con una ilustradora, una artista que firma como Casimira, para responder cómo representarías tú lo que significa la vida en una comuna. Nosotros facilitamos algunos de los talleres narrativos con ellas y abajo se puede leer una de las leyendas que resultó de ese taller. Autogobierno de la vida comunitaria, aquí vale la palabra, la tierra no se vende, prestamos la mano para la minga, nunca se llega con las manos vacías, sabemos cuidar las chacras que dan de comer. Si quieres comentar algo, Natasha. Bueno, de forma muy breve, quizás, me gustaría decir que para construir el guión de la sala del siglo XX, como historiadora, no decidí apegarme al paradigma dominante entre la historia crítica, que es el que pone en el centro la agencia de los subalternos, de alguna manera. Es un paradigma que, para superar los rezagos marxistas, doctrinarios, verticales del siglo XX, hoy se propone hablar ya no de la lucha de clases, sino de la negociación, de los pactos interclasistas. Entonces, hoy ya no se habla de la explotación. Los historiadores hablan de cómo los subalternos han hecho parte de la construcción del Estado, cómo el Estado, de hecho, es construido por mujeres, por afrodescendientes, por indígenas. Eso es lo que más domina el debate historiográfico hoy. Para mí era importante no alinearme pasivamente con con ese paradigma, sino quizá partir de algunas preguntas que puedan resonar entre la gente que visita el museo para explicarse algunas cosas. O sea, empezar por algo que yo creo que los marxistas hicieron bien, que era explicar por qué las estructuras
funcionan como funcionan. Y entonces el siglo XX no podía iniciar narrativamente sin explicar el problema de la hacienda, de cómo quienes administran la ciudad vienen de una genealogía de terratenientes que están emparentados hasta hoy, que hasta hoy el poder radica en las mismas familias, con los mismos apellidos que en la colonia. Y entonces la sala trata de explicar eso. Em, es una sala con un condumio crítico muy importante, ha sido muy elogiada por los intelectuales. Nadie sabe cómo fue la construcción del método, que en realidad tiene muchísimo de procurar rescatar un diálogo con los sectores, con esas voces que han sido silenciadas en la historia, con una distribución de capitales de los fondos públicos para que las propias comerciantes populares construyan unas banderas que tratan de retratar la lucha obrera del siglo XX, con unas comuneras, etcétera. Hay como unos ejercicios inéditos, al menos en el Ecuador, de construcción de un relato y de un intento de acercarnos a otros agentes con los que son nuestros interlocutores directos en la sala. La paradoja que enfrentamos con esto es que la sala fue laureada por la propia burocracia progresista que luego terminó protagonizando una expulsión abrupta de Alejandro, de su puesto en el museo. O sea, esta burocracia progresista que luego tomó la sala para embanderarla como un resultado de la lucha, la secretaria de Cultura en la inauguración se refirió a los barrios con los que habíamos trabajado como si fuéramos parte de la misma clase social y les decía, venceremos en esta lucha, venceremos, y ella se embanderaba como una, como quien está orquestando la lucha de los barrios populares que nosotros recogimos como parte nuclear del relato de la sala. Y entonces ahí sentimos un poco que, que había una tensión extraña, porque finalmente esta burocracia terminó siendo bastante arbitraria en las decisiones que tomaba. Siguió operando bajo las lógicas clientelares, hacendatarias y de la conveniencia que yo denuncié al principio. Entonces, quizás ahí quisieran nombrar un poco que parecerían haber dos formas de procesar lo que hemos contado hoy. Las dos son un poco tramposas. La primera es la épica, la narrativa del trabajador, la trabajadora cultural heroica que se inmola dentro de la institución, que resiste desde adentro, que planta la semilla de la transformación aunque nunca vea el fruto. Esa narrativa es emocionalmente seductora para nosotras mismas, tiene el problema de que convierte el sufrimiento en capital simbólico personal que legitima permanecer en estructuras que nos usan, que al final sirve más para sostener nuestra identidad política que para fortalecer a nadie más. Eh, digamos que la épica es el opio de las trabajadoras culturales progresistas. La segunda trampa es el cinismo, es la conclusión de que todo está capturado, que cualquier gesto transformador dentro del Estado capitalista es, en el mejor de los casos, ingenuo y en el peor, cómplice. El cinismo tiene la ventaja de parecer lúcido, el problema es que puede ser paralizante. Exactamente en el momento en que más necesita de acción, que es en el contexto tan álgido como el que estamos viviendo ahora. Y además del cinismo tiene un costo que rara vez nombramos y es que lo pagan las personas que trabajan con nosotras. Las organizaciones con las que nos comprometemos, los procesos que abandonamos cuando ya no podemos sostener la ilusión de que algo está cambiando. Y frente a esas dos posiciones, lo que proponemos hoy es algo un poco más ingrato. Quizás es una forma de trabajo modesto
que no se queda en la inmovilidad, tampoco resuelve esta aporía que hemos nombrado. Hay una contradicción en el trabajo cultural con, con los sectores populares que no tiene una salida limpia y que sin pretender resolverla, porque no queremos ser gente que finge que eso sí tiene solución, quizá eh, hoy hoy yo quería traer quizá la importancia del trabajo molecular, que es mucho más modesto, que es mucho más pequeño, que no va a hacer una revolución desde adentro, que esa es parte de la ficción progresista que queremos denunciar, pero que puede tener unos frutos significativos, aunque sean pequeños. Alejandro, no sé si querías decir algo más. No, solamente preguntarte, Rosario, creo que estamos en el límite, ¿no es cierto? ¿Te Sí, parece? nosotros abrimos el chat para que puedan hacer preguntas en relación a, bueno, un poco lo que están comentando y a las preguntas que ustedes mismos estaban también planteando en el chat y al Ajá. principio de la presentación. Y estaba pensando en esto último que estás diciendo, Natalia, eh, y no, porque es algo que desde Reset pensamos también bastante, como quizás, sobre todo pensando en los equipos de mediación o de educación dentro de las instituciones, que por ahí, eh, por supuesto que cada institución cultural es un mundo. En Latinoamérica hay una variedad inmensa de tipos de gestión, de tipos de financiación, o sea, cuando uno habla de la institución cultural, estás hablando de una cosa imposible de abarcar, ¿no? Como que cada caso es diferente, pero sí como ciertos rasgos comunes que tienen que ver con, bueno, quizás las áreas de educación no son las que más visibilidad tienen en el sentido simbólico y material, muchas veces son las más vulnerables, pero quizás por esa falta de rimbombancia digo, por no, porque en definitiva las exhibiciones, los curadores, o sea, todo lo que tiene que ver con las obras, todo lo que tiene que ver con eso que se muestra o que tiene una presencia física más contundente, se lleva mucho más la atención, ¿no? Tanto a nivel de gestión como de digamos, de reproducción y de espacio simbólico. Pero a veces, y volviendo a este concepto del trabajo molecular que estaba mencionando Natalia, muchas veces esta cuestión del trabajo silencioso, del trabajo que tiene que ver con el diálogo con los públicos, con una cosa muy elemental que tiene que ver con eso, con el intercambio dialógico que muchas veces se da entre las personas que trabajan en el ámbito pedagógico por trabajar con públicos de forma directa y sostenida. Eh, Muchas veces encontramos ahí como esa, no voy a decir revolución, porque es cierto que la revolución es un golpe mucho más violento y mucho más repentino y efectivo y directo, pero sí un cambio progresivo, yo creo que sí es posible cuando ese trabajo es sostenido y es consciente. Y volviendo al inicio, y acá cierro para también dar lugar a otras intervenciones, pero eh, como esta idea de la pregunta, ¿no? De poner a la pregunta en el centro de la cuestión, la pregunta freiriana, que es la pregunta que yo creo que es la pregunta que rescata la curiosidad por el otro, una curiosidad, digamos, genuina por el otro, ¿no? Cuando uno trabaja con personas, eh, digamos, porque lo opuesto es definir al otro, definirlo o interpelarlo desde el lugar que a uno le interesa, con esas intenciones, porque la intención tiene que ver con tener un fin, ¿no? Como yo pensaba en la palabra intención, como uno se acerca con una intención, ¿cuál es la intención? Bueno, eh, revisar eso, ¿no? Como si hay un fin, porque puede no haberlo, o sea, la intención de acercarme al otro puede no tener un fin, y ahí está esta idea de pregunta abierta, de pregunta que no baja línea, la curiosidad, el abrir el diálogo con los... Bueno, por ahí es un poco abstracto, pero para mí
a veces hay que volver como a las bases, que es ese encuentro con las personas. Cuando una persona visita un museo es acercarse, preguntarle qué le llama la atención de lo que está viendo, o sea, abrir un diálogo y un espacio de expresión a la persona que está ahí dentro. Eh, y creo que lo mismo se puede aplicar a los, un poco ustedes también lo están mostrando, sin contradicciones no se trabaja, pero sí como aplicable al desarrollo de programas con comunidades, con escuelas, o sea, con otro tipo de públicos más, este, bueno, delimitados, si se quiere. No sé si hay preguntas o... Sí, Rosario, yo sé que estamos pasados del tiempo, pero creo que podríamos cerrar en 5 minutos. ¿Crees que es posible, Natasha? Porque tú te has quedado con un pendiente sobre el concepto del movimiento molecular. No, no, no. En las preguntas puedo responder. Ok, Ujú. Pero si tú tienes algo para cerrar, todo bien. pues sí, yo solamente me gustaría regresar muy brevemente a esto. Vamos. Vamos a saltar este caso, que es el último caso, año 2025. am, el colectivo, am, ahora me acuerdo y les digo, am, el colectivo Absurdas montó recientemente una obra de teatro, Aristócratas, crónicas de una marica incómoda en el Museo de la Ciudad, que fue severamente censurado. Y ahí hay algo que me parecía interesante, y es que las Dulceras, la María Galindo, los colectivos feministas, cada pequeña controversia ha desatado una tensión muy interesante de abordarla con el equipo educativo, como conversaciones incómodas con los públicos. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿En qué marcos éticos de cuidado nos movemos? El último episodio con las compañeras absurdas generó una censura total. De hecho, el alcalde tuvo que salir en la prensa a pedir disculpas públicas por haber permitido eh, eh, una obra queer que no solamente se refería a derechos del colectivo LGBTIQ+, sino que en su performance hacían referencia a 43 casos de desaparición forzada, 21 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno actual, incluido el secuestro, tortura y asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Es decir, am, eh, hay personas que intentan señalar como una censura por discriminación de género, pero las artistas estaban haciendo un abordaje mucho más complejo. El alcalde pidió disculpas y un mes más tarde la coordinadora fue despedida nuevamente, historia repetida. Lo que quería con esto cierro, y es que mientras iba pasando las imágenes de la sala del siglo XX, apunté algunas ideas que ah, me- a mí me gustaría probar, si más allá de ser una pequeña estratégica en términos museológicos, son estrategias que se pueden poner a prueba a otra escala, en otros formatos, no necesariamente expositivos. ¿Cómo usar archivos para hacernos preguntas inquietantes referentes a nuestro presente? ¿Cómo se evita el choque de posiciones opuestas y se trata de sobreponer capas narrativas, haciendo entrever las contradicciones? Por supuesto, darle un lugar a la revuelta, a la protesta, a la manifestación popular. Abrir espacios de construcción colaborativa sobre la producción de representaciones, que es un poco lo que vimos con el caso de las comuneras y la vida comunera.
identificar violencias pasadas como actuantes en nuestro presente, y devolver prestigio a historias de dignidad. Bueno, lo dejo ahí. Mil disculpas por los minutos que nos hemos pasado. Y gracias, Natasha, por hacer algunos apuntes que cuando te escucho me, claro, me doy cuenta que sobrepasar la distancia de contextos a veces es difícil y espero que haya hecho algo de sentido para ustedes. Muchísimas gracias, Natasha. Gracias, Rosario y colegas. Sí, gracias a todas, todos. Gracias a Alejandro también y gracias a Natacha. Quisiera también comentar algo que me quedó resonando porque son experiencias que como dijo Rosario también en RISET hemos venido trabajando porque también trabajamos en institución de arte y también hemos trabajado en otros proyectos. Eh, Esto último que se viene viendo desde hace un tiempo también en las instituciones culturales, o sea que muchas de estas grandes instituciones son las que de alguna forma mejor hablan de cuidados, comunidad, sostenibilidad y utilizan de alguna forma esta gramática que está apropiada de ciertos tipos de colectividades, simplemente trabajada como una forma también de limpiar ciertos orígenes de capital, ciertos también temas de culpa hereditaria. Entonces creo que muchas veces este discurso de tejer redes, proyectos de escucha, desactivan lo que dijo Natacha, que desactivan el conflicto y transforman quizá esta rabia en un bienestar corporativo, de alguna forma, y este lenguaje militante que se tiende a ocupar termina transformado también en un catálogo de formas, de quehaceres y también de buenas intenciones, que me llamó la atención también el título original, que era El diablo con las buenas intenciones. A mí me pasó también, hablando también temas, yendo también de lo personal a después a lo político completo en una exhibición que trabajé hace muchos años también en pleno conflicto mapuche en Chile, en una exhibición donde inclusive estaba la presidenta en su momento Bachelet, que se inauguró y era una exhibición de artes mapuches en pleno conflicto mapuche, en plena matanza mapuche. Entonces también me acuerdo que con mis compañeros, gente que trabajamos, hicimos también como una protesta que al final quedó reducida en nada y también la mayoría de esa gente también fue desvinculada, incluido yo. Y lo que ocurrió también en eso nos hizo también como reflexionar algo que hemos venido trabajando quizás bastante con el tiempo también en el programa, que inclusive en este programa de RISE, que tiene que ver con esta noción que tiene que ver con cómo está micropolítico, trabajar también desde el camuflaje muchas veces o de departamentos que quizás no importan mucho o no tienen la misma visibilidad o la misma legitimidad que otro tipo de departamentos, porque más allá de siendo sincero, un departamento curatorial tiene mucha más visibilidad que un departamento muchas veces educativo, aunque el departamento educativo es el que genera realmente cambio, el que está realmente en contacto con la población. Entonces, lo que me interesa también esto es como repensar también esta posibilidad de no volver burocrática también el reclamo. O sea, creo que cómo podemos también incluir este conflicto, esta fricción y no transformarlo también como en una gestión, ¿viste? O sea, en el sentido de gestionar de alguna forma estas buenas intenciones, gestionar la exclusión, gestionar la disidencia, gestionar el territorio, para cumplir de alguna forma, para cumplir demandas más corporativas, institucionales o calmar ciertas demandas como sociales. Entonces, a mí me vienen bastantes también como preguntas. eh, Me vienen bastantes preguntas. ¿Cómo podemos como de alguna forma generar como este diálogo que no neutraliza el conflicto? O sea, también eso que creo que es como súper importante dentro de la misma pregunta originaria, es cómo mantener vivo el conflicto, pero que ese conflicto no sirva para atomizarnos, sino que sirva también como para crear de alguna forma estructuras, formas que nos permitan sostener también la diferencia dentro de nuestros propios lugares, porque
lo que estamos viviendo hoy en día es como, principalmente Argentina también es como la fractura, la erosión de todo nivel institucional, pero hablo de todo el gobierno actual, donde la cultura realmente es un sector casi paupérrimo dentro de todas las políticas culturales, o sea, dentro de todas las políticas. Entonces, de este lugar creo que la charla de ustedes como que reactiva algo que son preguntas que están y también tensiones que están ocurriendo acá que creo que están están muy vivas. O sea, creo que hoy día me sirvió mucho la charla como para este punto y también preguntarme sobre estos temas. O sea, le agradezco como bastante y también dejo como esta pregunta porque sé que no tiene respuesta también, porque tiene que ver mucho con la práctica individual, la práctica colectiva que generamos también en los espacios que generamos de diálogo dentro de eso. Muchas gracias, Víctor, por esta enorme síntesis y devolución que nos haces. Quizás aquí quisiera hacer solo la diferenciación entre lo molecular y lo molar, que viene de la tradición de Lesiana. Deleuze y Guattari hablan de lo molecular como una salida frente a lo aplastante de las instituciones, del Estado y de todo lo que encarna lo molar, que es lo inamovible. Quizá la importancia de lo molecular radica sobre todo en el no desprendimiento total de lo molar. O Claro. sea, es importante no desterritorializarse por completo porque ahí lo molecular se vuelve difuso. Entonces, es potente lo molecular cuando siempre está operando em, dentro de lo molar, dentro de las instituciones. Ahí está la precisión. Em, ¿Cómo se materializa esto en el trabajo en instituciones culturales? Quizás hay pequeños espacios y líneas de fuga en los que hemos operado en nuestro trabajo y que obviamente por ser acciones moleculares no dejan números ni informes ni generan réditos reconocibles para la institución. Son prácticas mucho más silenciosas. Por ejemplo, el gestionar los espacios del museo para que una organización de comercio popular se reúna. El generar pequeños permisos para que las comerciantes populares no sean perseguidas en la calle y puedan tener un espacio para hacer una feria de plantas medicinales. Eh, el transmitirles, el compartirles herramientas de cómo se hace un archivo, no para que el archivo sea nuestro, sino para que las propias organizaciones sepan documentar sus propias prácticas, que de alguna manera las yerbateras tuvieron su forma de hacerlo, pero que en diálogo con el museo eso adquirió una potencia y ellas supieron el enorme valor que tenía haber guardado todos los documentos de litigios legales, las actas de sus reuniones, sus carnets de organización, etcétera. Es decir, en el discurso, las instituciones culturales pueden incorporar todo lo que has dicho, Víctor, pueden revestirse de eh, organizaciones que ponen en el centro el cuidado, los afectos, etcétera, la justicia, pero en la infraestructura y los Claro. recursos, quizá de lo público, podemos hacer algunos movimientos que son potentes y que no están neutralizando el conflicto, sino que están permitiendo que ahí se reproduzcan estrategias donde no somos mediadores ni neutralizadores. No, y además son estrategias que no necesariamente tienen que ser blanqueadas al interior de la institución, en el sentido de, Claro. digo, desde los equipos por ahí, esto de educación, por el hecho de estar en contacto con públicos, se toman una serie de decisiones que no llegan a las autoridades máximas, que son muy chiquitas, esto que vos mencionás, pero pueden ser muy potentes si son sostenidas en el largo plazo. Ahí es donde está la transformación para mí, en el sostenimiento en el largo plazo, que es el gran desafío,
porque hay una gran precariedad en el trabajo y las personas no pueden sostenerse en el largo plazo en los puestos de trabajo. Entonces ahí, para mí, ese por ahí es el principal desafío, el sostenimiento de acciones que permitan generar un cambio en un plazo más largo. No sé. Claro, sí, porque en definitiva, digamos, todas las acciones necesitan también, ¿no? Como que son un periodo, o sea, algunas son experimentales, son como, necesitas como sostenerlas en el tiempo para ver realmente esos cambios, ¿no? Porque si no, son pequeñas Y para que acciones. tengan un impacto público real, porque, digamos, no sé. Si les Sí, parece, vamos cerrando porque ya somos poquitos y creo que estuvo súper rico el diálogo. Ya tenemos compañeras que están yendo de viaje y las estamos saludando, perdón. Este, pero súper, súper potente, súper enriquecedor. Y bueno, y esta charla queda después, se las vamos a compartir. Imagino que en 2 semanas aproximadamente va a estar en las plataformas de Proa TV online y en Spotify. Entonces, es un material de consulta que queda, este archivo que estamos generando con Reset hace 6 años. Entonces, bueno, después se los compartiremos para que también puedan reenviarlos, o, bueno, no, lo puedan tener en cuenta. que podamos seguir pensando también estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y Natalia eh, por abrir todo este pensamiento y sumarse al ciclo de Reset. Un gusto muy grande haberles tenido aquí. Sí, lamentamos Igual. que el tiempo sea poco, pero que son temas que nosotros nos están tocando mucho y dan mucho para hablar también. Sí, Así que quizás nos podamos encontrar después en otra próxima también oportunidad, en alguna próxima cosa que inventemos, inclusive en conjunto. sí, siento que como que me quedaría charlando 1 hora más de Sí, estos temas, por lo menos. sí, sí, acá Como, está, pero, ya cerrando el café me están echando. Muchísimas gracias a todas, a todos. Sí. Un abrazo. Gracias, Natasha. gracias, Gracias, hasta pronto. Cuídense mucho, estamos en contacto. Chao. Estamos en Gracias. contacto. Chao. gracias, besos.